Para los que hayáis venido a mi conferencia sin conocerme, pues yo soy Miguel Ángel Ruiz, soy divulgador, bueno, soy ingeniero de telecomunicaciones y bueno, pues sí, soy más o menos divulgador y me paseo por España llevando conferencias de este estilo y bueno, pues gracias a todos por venir y hoy vamos a hablar de una cosa que a mí me parece bastante interesante. Si queréis ya vamos quitando luces, ¿no? Sí, porque esto como encima está en blanco y negro. De hecho, la estética de esta conferencia... Sí, yo creo que sí. Hombre, toda la Miguel Ángel, no se te ve, querido. Ay, no me pones el foco ese como en Spirit, o sea... Vale, bueno, ok. Otra cosa, ¿yo tengo que estar de pie o puedo...? No. O sea, yo he puesto esto para sacarte sentado, para que no te me canses. Vale. Como decía, la estética de la conferencia, que parece una tontería, está en blanco y negro porque vamos a hablar de patentes. Cuando uno empieza a mirar fotocopias y documentos, etcétera, etcétera, os vais a dar cuenta que en el fondo el mundo de la patente es un número que es un mundo en blanco y negro. Todo es documentación técnica que hay por millares y se genera, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy es que quizás la visión que nosotros tenemos muchas veces del mundo es una visión que en el fondo es un producto de comunicación. En general, casi todo lo que nosotros vemos son comunicaciones corporativas, es radio, es televisión, es publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros tenemos una visión de la vida que está muchas veces compuesta por profesionales de la comunicación. Es decir, cuando tú ves, por ejemplo, un telediario o Rajoy hablando, etcétera, etcétera, eso que para nosotros es tan natural porque vivimos en la sociedad de la información, eso no es un producto en bruto, eso es un producto acabado. Eso es el producto comunicativo / informativo de un montón de profesionales, de gente de asesores de imagen, de cámaras, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de lo que es ese, vamos a decir, ese mundo, especialmente en el tema de la publicidad, ¿no? Nosotros vemos también mucho en esta línea que estamos hablando de la imagen que las compañías quieren vender de sí mismas. Por una parte está todo el tema de lo que sería la publicidad para impulsarnos al consumo y luego por otro lado está un poco lo que es la imagen de marca en el sentido de que las marcas ya prácticamente hoy son personas porque una marca está diseñada para tener unos valores. Entonces Apple tiene una segmentación, tiene una serie de clientes, Microsoft tiene otra, Nokia, etcétera. Entonces, o BMW, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a ver? Hoy vamos a tratar de ver el sistema como por detrás. Porque en el fondo una compañía no es solo lo que nosotros vemos, aparte de muchos trabajadores con empresas muy grandes que tienen fábricas en muchos sitios, etcétera, etcétera. Luego lo que son a nivel, vamos a centrarnos en las tecnologías, especialmente por el tema de las patentes, lo que vamos a ver es como si fueran las tripas un poco de una gran corporación, pero no desde la imagen que ella quiere proyectar al mundo, sino de cómo es por dentro. En ese sentido, digamos que el capitalismo, digamos como el capitalismo sabido donde todo, digamos la propiedad privada tiene un aspecto muy importante, ¿no? Que es en el fondo proteger tu inversión. Si tú coges y diseñas un iPhone, claro, ese iPhone, si tú no lo proteges a nivel de patentes, cualquier persona te puede copiar, ¿no? Entonces, en el fondo, vivimos en un mundo donde la propiedad intelectual es súper importante. ¿Qué es lo que pasa? Que en el fondo, gracias a lo que podríamos hacer o llamar una investigación periodística del mundo de las patentes, hay determinadas patentes que tienen un valor periodístico interesantísimo. Porque en el fondo podrían estar contándonos la historia totalmente opuesta que nos cuenta la publicidad. Yo creo que lo entenderéis mejor con algunos ejemplos, ¿no? Con el tema del mundo de las patentes, pues, bueno, ¿qué es una patente? Pues al final es un conjunto de derechos exclusivos garantizados al inventor de un producto, bla, bla, para fabricación, máquinas, etcétera, ¿no? Básicamente es eso, es algo en el que tú, digamos, lo registras, todo el sistema de patentes mundial tiene propiedades, tú registras por un tiempo aproximado, aproximadamente unos 20 años, y digamos que a partir de entonces pierdes esa posibilidad. En el fondo es únicamente un sistema que está orientado a que sea rentable investigar, sea rentable fabricar y que de alguna manera tú no tengas problemas cuando creas algo, ¿no?
es, como digo, digamos, un tema que está mucho en lo que es la filosofía o el ADN del capitalismo. Existen 4 formas de propiedad intelectual. Bueno, es el copyright, las marcas registradas, el secreto comercial y las patentes. El secreto comercial es porque no todo se patenta. El problema de la patente, y lo vamos a ver aquí, y es que la patente introduce un poquito lo que es tiene una debilidad o tiene un talón de Aquiles, y es que la patente se publica, es pública. De hecho, gracias a eso, los periodistas pueden hacer esta investigación. Entonces, en ocasiones puede ser más interesante simplemente tratar de que, a través de acuerdos de confidencialidad con tus propios trabajadores, proteger mucho más un secreto que publicarlo. Porque no lo proteges a nivel administrativo, pero por otro lado el silencio es absoluto, ¿no? Y luego, bueno, pues el copyright sabéis lo que es, las marcas registradas, etcétera. Hoy nos vamos a centrar, dentro de estas 4, en las patentes. Y bueno, pues esto es lo que os explicaba antes, ¿no? Que hay un reverso publicitario en la industria. Olvidaros un poco de lo que es la imagen que una compañía quiere hacer, y vamos a tratar de establecer unas lógicas que se adivinan en muchos casos a través de la patente. La patente no va a venir, porque de lo que vamos a hablar hoy, el título era patentes que os harán creer en conspiraciones, también lo podía haber llamado patentes siniestras. La patente muchas veces no te va a decir yo tengo esta mala intención, o sea, digamos, es algo que hay que inferirlo un poco, pero al mismo tiempo hay determinadas patentes, y ya las veréis, que son una verdadera declaración de intenciones totalmente negativa. O sea, son cosas que o bien quieren dominación social, o bien quieren espiarnos, o bien quieren llegar a nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aunque ellos no van a decir la funcionalidad, porque en ese sentido la patente es bastante aséptica, en el sentido que solamente es, digamos, la descripción funcional a nivel de ingeniería de una tecnología, luego cuando tú ves en el fondo de qué están jugando, hay algunas cosas que yo creo que ponen las pelos de punta, ¿no? Luego está otra de las cosas que yo quería llamar un poco la atención de cómo es el mundo de las patentes, porque por otro lado, si yo creo que es una de las grandes puntales que construye un poco la estructura del sistema capitalista en el que nos movemos, la verdad es que un ciudadano en su vida diaria no vemos patentes, no oímos patentes. Si acaso en alguna noticia podemos ver que 2 compañías se están peleando por alguna patente. De hecho, por ejemplo, solamente lo que es bueno, si lo vemos aquí, existen ahora mismo 2,7 millones de solicitudes de patente en todo el mundo cada año, o sea, hay una actividad frenética. Y solamente, bueno, esta conferencia, el artículo tiene ya casi 2 años, bueno, pues solamente en el año 2015 en Estados Unidos se recibieron pues casi 630.000 patentes, de las cuales se concedió 325.000. Si tú luego a cada patente de esto le ves en inglés, pues yo qué sé, descripciones de circuitería digital, analógica, etcétera, etcétera, lo que estamos hablando aquí es de una mansalva de documentación técnica que analizarla es un trabajo, o sea, prácticamente imposible, ¿no? La primera patente de la que tenemos noticia ocurrió en el año 1790 en Estados Unidos, y que desde entonces Estados Unidos ha registrado pues más de 9,3 millones de inventos. O sea, realmente son unas cifras no se puede analizar, o sea, prácticamente no puede haber nadie que no sea una organización que, digamos, esté un poco tomando el control de este tipo de cosas. De hecho, veremos luego algunas extrañezas, porque claro, al haber tantas patentes, a veces hay como verdaderas joyas en esa historia, ¿no? Como las patentes se expiran, pues ahora mismo se estima que la Oficina de Patentes de Estados Unidos tiene 3,7 millones de patentes activas. Lógicamente las patentes luego también tienen un efecto sobre nosotros en la vida diaria. Lo que pasa no lo vemos. Por ejemplo, en el tema de los medicamentos, hay medicamentos que podrían valer menos, salvar vidas, pero son propiedad intelectual, y entonces digamos, la empresa se reserva los derechos. De hecho, pensad cuando de hecho tú te gastas dinero en patentar algo, también es porque lo que quieres lógicamente es protegerlo y sacar un rendimiento, ¿no? Entonces, en el fondo, la patente también tiene el objetivo de encarecer la vida, o por lo menos la vida del ciudadano, lógicamente para sacar beneficio, que no está ni bien ni mal, ¿no? Pero bueno.
Y bueno, y la Patents.com, que es, digamos, la gran base de datos global de todo el mundo con todas las naciones, porque las patentes muchas veces son de países. En Europa tenemos una y luego Estados Unidos tiene otra y tal, pero cada país patenta. De hecho, hace como un par de años, y eso fue una de las cosas que saqué, no lo he explicado, porque igual también era un guiño para los conspiranoicos. Esto primero que veis aquí, al principio, que hay dos manos, no veis si veis unas rayitas. Esas rayitas, quien ya esté un poco en el mundo de la conspiración, es el famoso chip RFID, que hubo todo el tema de que nos lo querían inyectar y tal, luego han dicho para qué, si todos llevan móvil tampoco les vamos a poner nada, ¿no? Y total, el móvil da la información y esto no decía nada. Pero hay una cosa muy curiosa con este tipo de cosas, porque por ejemplo, se sabe que en 2014 hubo un intento en un país, en Alemania, de que un señor quiso patentar un chip como esto que era capaz de matar a distancia. Prácticamente era como si fuera este chip, lo partía en dos, en la parte de abajo iba cianuro y en la parte de arriba iba, digamos, un dispositivo capaz de activar el chip a distancia, de tal manera de que si yo te he puesto eso sin que tú lo sepas, básicamente pasaría como cuando tienes un vídeo, pues pulsando el botón de off, el cianuro se liberaría y mueres. Alemania no lo patentó. Luego se sabe que esa persona trató de registrar esa misma patente en otros países y finalmente no se sabe si lo lograría en algún sitio. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que luego, en el fondo, cuando hablaba de la gran selva de patentes, es eso. Hay varias bases de datos y cada país tiene la suya. Por eso, esta Patents.com, que sería todo, y que en total son 57 millones de patentes juntas, ¿no?, registradas. Entonces, cuando digo que vivimos en un mundo de patentes, porque realmente es así. Nokia tiene 300.000, Samsung 31.000, Google 51.000. Bueno, son fechas de 2015, posiblemente ya sean más, ¿no? Pero si hay una idea que os des cuenta, que el iPhone está protegido por más de 1.300 patentes y solamente les ha costado más de 500 juicios proteger esas patentes. Entonces, cosas que para nosotros a nivel ciudadano nos parecen que ni siquiera pensamos en ellas, esto luego tiene una importancia bastante grande. De hecho, si veis, por ejemplo, el teléfono iPhone, os habéis dado cuenta que los iconos son como redonditos. Hay una patente que implica el redondeo de esos iconos. De hecho, el doble clic tiene dueño. Cuando tú haces en el ordenador, te dice, haz doble clic. ¿Os acordáis de eso? De que en vez de un clic con el doble, eso tiene dueño. Lo que pasa que gracias a Dios Microsoft no nos lo cobra. Bueno, no nos lo cobra porque en el fondo tampoco se ha inventado un sistema, digamos, de tarificación. Pero lo que quiero decir que en el fondo las patentes describen un mundo en el que todo, absolutamente todo, tiene dueño. De hecho, la canción ahora no la tiene, pero durante mucho tiempo la canción de Cumpleaños Feliz tenía una patente. Y si tú querías sacarlo en lo que fuera, digamos, un uso, no que lo cantemos aquí porque es el cumpleaños de Eva, pero si tú, por ejemplo, querías sacarlo en una película, etcétera, etcétera, pues pagas, porque es igual que estás, no sé, si alquilas un coche, pues usas una canción, porque no es tu propiedad, ¿no? Entonces, bueno, en el fondo os hablo de estas cosas porque yo creo que el mundo de las patentes forma parte de nuestra vida, más de lo que pensamos. Yo creo que es un loco mundo y son cosas sobre las que yo creo que la gente no suele reflexionar, ¿no? De hecho, cuando yo digo las patentes, o sea, tienen cosas súper graciosas, porque además las patentes, aparte de todo lo que he dicho aquí un poco de esa descripción un poco más terrorífica del capitalismo, las patentes también nos enseñan o nos asoman a un mundo que es genial, a un mundo que a mí me parece tremendamente importante, que es el de la innovación. Bueno, las patentes nos acercan al mundo de los inventores. Y en ese sentido la humanidad está donde está porque hubo gente que dijo, pues si yo aquí le pongo una polea a esto, si yo aquí le pongo una ruedecita a otro, y entonces ahora, pues luego ya vamos a entrar en terrenos más siniestros, os voy a traer algunas de las joyas que pueden ser
navegar en un fichero de estos de patente, porque es que hay cosas que se han llegado a patentar. Todo esto no son ni siquiera inventos, son gente que además de inventarlo se ha gastado los cuartos y lo ha registrado, y hay cosas que son absolutamente geniales, ¿no? Bueno, este es el rascador mecánico, que como veis, pues en vez de decirle a alguien por favor me pica aquí, pues no, es un complejo sistema de poleas y tal y cual, para que, bueno, pues además a mí esto me parece que es como muy americano, de voy a inventar el rascador, que lo voy a poner de moda, voy a vender 57 millones de rascadores, todo el mundo va a tener un rascador, yo me voy a forrar y eso demuestra que esto es la tierra de las oportunidades, ¿no? Tenemos el rascador mecánico, el primer telemando de la televisión. Os reís, pero esto es un fichero. O sea, tú vas a un sitio y esto alguien en su día dijo, esto es propiedad mía, y el que en su casa coja el palo diga, perdona, eso que tú tienes me pertenece, ¿no? Bueno, pues la verdad, nosotros en España teníamos otro sistema que era mandar al niño, ¿sabes? Pero bueno, también funcionaba. Un dispositivo volador. Esto, no sé, son cosas que a mí, de hecho parece que va sobre patines. De hecho, yo creo que la gente en la película de Rocketeer debería de pagar royalties por esto. Porque, bueno, esto aquí solamente estoy poniendo las imágenes, no sé qué fecha es, pero bueno, hay cosas genial. Esto es un túnel de lavado para humanos, exactamente igual que el de los coches, pero de humanos. Que, bueno, pues a lo mejor para adolescentes y niños rebeldes podría funcionar. Un antirrobo de ovejas, que si juzgamos por la yo qué sé, por la imagen, yo creo que ya puede tener unos años, ¿no? Figura 1, y bueno, pues yo qué sé. Moto humana, que son 2 ruedas en el que parece que el chasis es el hombre. O sea, esto es material de vídeo de primera, totalmente. Cámara antihuracanes, en el cual, pues como veis, en la parte de abajo donde todos ponemos edredones, aquí te puede salvar la vida, llegado al punto. Y lo gracioso que es que esto al final, pues son inventos que alguien llegó, diseñó, registró, etcétera. Un chaleco para pasear roedores. Os prometo que todo esto existe, o sea, en serio que quizás debería de haber gastado un poco más de mi tiempo y haber puesto el número de patente de cada una de las cosas, pero os prometo que todo esto existe, ¿no? Como veis aquí, esto es como un tubo, tú te lo pones y el roedor pues se mueve por tu chaleco. Entonces, pues si tú de pronto le pierdes, vas a tu amigo y dices, oye, el ratón está, y sí, está en tu espalda, y entonces tranquilo que no se ha ido. Vale. Un cinturón de castidad para perros. Yo no sé cómo pudimos estar tanto tiempo sin esto. Refugio antinuclear portátil. Estos son unas aberturas, imagino, bueno, todo esto va así como para... La pregunta de esto es cómo lo instalas, ¿sabes? Porque supongo que debes de tener ya hecho aquí el huequecillo este. Esto de aquí no quiero ni preguntar lo que es. Esto parece como que se sienta y bueno, en fin, ¿no? Traje buzo antitiburones, que bueno, parece un punky, posiblemente se inspiraran así. Sombrilla sin manos, lo cual también está bastante bien por si quieres tener las manos libres. Máquina de surf de interiores, que oye, os reís, pero tenemos una pista de esquí en Madrid, o sea que yo creo que tampoco. Rotador automático de helados, pues claro, en fin. Para que los perros no se ensucien las orejas de comida, y dispositivos para que los niños no se chupen el pulgar, etcétera, etcétera. Paseador de serpientes, en fin, yo que sé, 1000 cosas, ¿no? Protector de brazo al conducir, pues este es útil, ¿eh? Porque luego... Y bueno, esta, pateador mecanizado. Esta imagen, o sea, esto pertenece a una patente. No pude enterarme exactamente cuál era el objetivo, pero lo que sí os pido es que memoricéis esta imagen, porque luego hay un guiño a esto en otro sitio que yo cuando lo vi digo, no puede ser, ¿sabes? Bueno, esta imagen, en fin. Ah, bueno, hay un ovni, ¿eh? Esta, y de hecho viene aquí. Si queréis, le hacéis la foto y lo buscáis en el registro de patentes de Estados Unidos. A 30 de julio de 1957. Con 2 millones o 600 tal, un ovni patentado. Esto también tiene que ser cuando la Fuerza Aérea y bueno, no la Fuerza Aérea, porque luego veremos las patentes militares, muchas de ellas son secretas por motivos evidentes. Pero bueno, al final alguien ha patentado un ovni. Como lo que digo, que aquí uno se puede encontrar cualquier cosa. Patentes siniestras.
Esto es lo que es una colección de otras cosas, pero estas yo creo que hacen un poquito de menos gracia, ¿no? Esto, o sea, si alguien quiere, porque luego lo quiera ver en casa y tal, esto es muy sencillo. Ponéis buscador de patentes en Google, introducís este número y os va a salir la patente. La patente suele ser un PDF que se baja, no sé, puede tener 5, 10, 20 páginas y ahí vienen, luego veremos algunos ejemplos y ahí viene toda la información. Esta patente es una cosa que si bien no es que sea súper siniestra, y de hecho tiene una aplicación bastante clara en museos, sí que se podría usar en algún momento dado para volver a alguien loco. Y yo no sé si alguna vez los servicios secretos lo habrán hecho. Esto es una patente de un tipo de altavoz que es extremadamente sofisticado, en el cual es un altavoz que es capaz de, digamos, proyectar sonido solamente en una dirección. Sería como un altavoz muy directivo, donde tú en un sitio oyes perfectamente y el que está al lado no oye nada. De hecho, se hizo una campaña en Nueva York, que fue el inicio de la presentación de una serie de paranormal. Entonces ellos iban por la calle y de pronto, donde está Chusa, yo qué sé, le decían una frase como ¿crees en los fantasmas? Y decía ¿qué? Y la persona que estaba al lado, que es donde está esta chica sentada, no oía nada. Y entonces, claro, eso tiene tal capacidad de generar una paranoia, que yo creo que eso, mal usado, de hecho, lo que sí tendría un sentido muy bueno es, por ejemplo, en museos, porque tú estás justo enfrente, en vez de tener mucho ruido y tal, tú estás justo enfrente de, no sé, de las meninas, y te están contando toda la historia y te mueves un metro para allá y ya no oyes nada. Entonces, en ese sentido, está muy bien, ¿no? Esta es la imagen que venía en la patente, y entonces, digamos que todo esto son altavoces que lo hacen tan bien que el sonido, digamos, una parte del altavoz cancela el sonido de otra, de tal manera que el sonido no vaya a todos los sitios, sino que se concentre en un lado, ¿no? Vale, bueno, es así, sin mucho más. A mí lo que me preocupa, o una de las cosas que se ha barajado con la anterior, es si en determinado momento, y de hecho ahora con todos los papeles que han sacado de la CIA, ha habido cosas muy curiosas de cómo se sabe que los servicios secretos a veces usan las creencias de las personas para hacer operaciones de guerra psicológica. Una de las cosas que quiso hacer la CIA en Cuba es utilizar o simular la aparición de la Virgen María en Cuba, asumiendo que eran una sociedad como muy religiosa, y que de alguna manera eso iba a generar un cierto movimiento social que iba a contribuir a desestabilizar un poco al régimen castrista. Claro, si tú, por un lado, ¿de qué estamos hablando aquí cuando te cuentan esas cosas? No es un testigo que llega y ven, estamos hablando de un holograma, estaríamos hablando de alguien que sí tiene, por ejemplo, la capacidad de oír una voz, pero el de al lado no la oye. Entonces, son cosas que son curiosas, que ofrecen mucha capacidad de manipular la historia, incluso por parte de un servicio secreto. Son cosas que todo el mundo parece que son una auténtica locura, hasta que llega un día la CIA y publica que ya lo ha hecho. Y entonces tú te quedas así un poco. De hecho, lo que dicen exactamente los papeles eran que ese proyecto estaba, pero luego sí se sabe de casos que podrían tener una vinculación de ese estilo, ¿no? Aquí esta es otra de las patentes que a mí me da bastante miedo. Es una patente que ya tiene unos años, del año 92. Esta es de propiedad de Delta, etcétera, pero bueno, ahora mismo la tiene Monsanto, y estas son lo que se llama la tecnología GURT, que es la capacidad de modificar semillas para que los frutos que nosotros tengamos sean estériles. Es decir, tú, por ejemplo, compras tomates, son tomates que yo pongo en el mercado, de tal manera que tú siembras esos tomates, a ti te sale una mata de tomates, pero los tomates que salen de esa planta ya no tienen la capacidad de reproducirse. Eso tiene un claro control de mercados, es decir, tú necesitas, si tienes un buen, yo lo que voy a procurar, y es un poco la técnica de Monsanto, es, digamos, ir acaparando lo que son todos los mercados de agricultura, en el sentido de que yo te vendo el pesticida, yo te vendo esto, digamos de alguna manera que al final
es un claro ejemplo de querer someter a la naturaleza, someter a la agricultura y formar una especie de mercado obligatorio en el cual todo el mundo que quiera comer tomates lo hace desde mis tomates, comprándome tomates cada año. De hecho, bueno, con todo el tema de Monsanto ha habido un montón, ¿no? Lo que llamaron la policía de los genes, de cómo si a un agricultor se le contaminaban sus campos por ejemplo, de maíz transgénico, a él medio le denunciaban porque tenía una propiedad de maíz que no había comprado, ¿no? En el fondo, con esto hubo un rechazo grandísimo. Movimientos sociales de ecologismo en todo el planeta rechazaron esto. Monsanto inicialmente dijo que él nunca iba a utilizar, estas las llaman las semillas Terminator. Son semillas que, como digo, están pensadas para que sean estériles, ¿no? Entonces Monsanto prometió que jamás iba a comercializar una variedades de semillas Terminator. En 2005 cambió su promesa y dijo que no lo iba a hacer con nada que fuera comestible, con lo cual metió el algodón en ello. Claro, el algodón al final también, pensar lo que son cuando se firman contratos a muy grande escala de comercialización, o en el que tú, por ejemplo, vendes semillas muy baratas en un país. Por ejemplo, la India tuvieron muchos problemas de este estilo con el tema del arroz, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Si tú destruyes tu competencia de tal manera que otras empresas de semillas empiezan a quebrar porque tú las estás subsidiando, cuando tú haces el paso a la semilla Terminator, tú eres prácticamente el dueño de la comida a nivel mundial. Entonces, una empresa que sea el dueño de la comida a nivel mundial es una empresa que lo controla todo, porque se habla de los lobbies de las armas, se habla de los lobbies del petróleo, pero el lobby de la comida es el lobby del planeta Tierra. O sea, son mucho más poderosos. En ese sentido, todavía no se sabe de que exista la comercialización pura de las semillas Terminator, pero lo cierto es que es una patente que está ahí para protegerse, y lo que no sabemos es si está ahí para usarse, ¿no? Y en el fondo, pues, es de lo que va esto, ¿no? De hecho, bueno, el tema de las patentes es súper curioso, ¿no? Quiero decir de las de agricultura, ¿no? De cómo en el fondo van trastocando todo. Estos son organismos, o sea, plantas modificadas genéticamente para que brillen en la oscuridad, ¿no? Serían, digamos, una suerte de que también son propiedades. Además, esto pone, digamos, el anuncio en una cosa súper importante de que cuáles son los límites a la privatización de las cosas por la parte del capitalismo. De hecho, hubo un ejemplo que no sé si lo pongo aquí, que es el que llamaron el oncorratón. En los años 90, creo que fue el primer ser vivo que fue propiedad de una multinacional. Era un ratón al que le modificaron genéticamente para que tuviera mucha propensión a crear cánceres. Claro, en realidad se usaba para poder, o sea, eran ratones prácticamente que producían cáncer en serie por la propia genética del ratón que había sido modificada. Hasta ahí bien, digamos que lo que querías era tener muchos ratones para luego poder, digamos, hacer con ellos diagnósticos de investigación para curar el cáncer. El problema es que ella era un ser humano, bueno, era un ser vivo que era propiedad de alguien. No quiero decir que propiedad de alguien un ser vivo, o sea, mi perro es propiedad mío. El problema es una especie que sea propiedad de una corporación. Cuando eso se abrió, claro, aquí llega un montón de situaciones. ¿Quién te dice a ti? Son unas cosas sobre las que ha habido fuerte debate, a favor y en contra. Finalmente se han puesto algunos cotos, pero esto abría la posibilidad de que, imaginaros, de que las vacas fueran propiedad de Nestlé. Pero no todas las vacas, sino la vaca en sí, la genética de la vaca, ¿no? Eso introduce elementos muy preocupantes en cómo pueden ser, por ejemplo, el control de determinados aspectos no ya de la sociedad, sino incluso del futuro de la especie, ¿no? Una de las cosas que también pasó, y que yo ahora que lo pienso no sé por qué no la he metido, era con el tema de las abejas. Sabéis que las abejas están desapareciendo. Había una empresa que se llamaba Bilogic,
que era una empresa orientada a salvar las abejas en todo el mundo, saber que las estaba afectando. De hecho, había unos pesticidas que se llamaban nicotinoides, que lo que se cargaban las abejas. Entonces llegó esta empresa, estaba tratando de salvarla, hasta que en septiembre de 2013 Monsanto compró Avilogic. Y luego no volvimos a saber nada durante 2 años, hasta que Monsanto sacó una abeja robótica que tenía el objeto de hacer una polinización artificial. Eran como si fueran drones muy pequeñitos, del tamaño de... Porque no he traído la foto, porque estoy hablando de cosas que me acuerdo, ¿sabes? Pero podría haber sido también una patente más siniestra. ¿Cuál era la opción de eso? Pues prácticamente era como un enjambre de robots que se coordinan entre sí, que tienen la capacidad de, por ejemplo, de polinizar un campo entero. ¿Cuál es la situación en el que se produjera una pérdida masiva de abejas en el mundo? De hecho, en España la avispa asiática está arrasando con las abejas. ¿Qué pasa si nosotros necesitáramos de empresas privadas para hacer una cosa que la naturaleza ha hecho naturalmente toda la vida, que es el tema de la polinización? Claro, tú dices aquí, vale, yo entiendo que si yo lo puedo pagar y yo soy un agricultor, yo contrato a Monsanto y poliniza mis campos. Pero ¿qué pasa con la naturaleza? ¿Qué pasa con otro tipo de flores silvestres? ¿Qué pasa con cosas que incluso pueden ser públicas, pero a lo mejor un Estado no tiene dinero para, ¿no? Entonces, ¿cuál es en el fondo la lógica del sistema capitalista? Destruye la competencia. ¿Cuál es el problema si tú tienes una abeja robótica que quien le hace la competencia directa es la abeja natural, que lleva millones de años en el planeta haciendo esa función, ¿no? Como digo, el tema de las patentes acaba a veces en derroteros que son profundamente complejos y preocupantes. Otra de las otra de las patentes que a mí me parece dura, y es, está basada en lo que es esto, ¿no? Este es Michael Moss, que es el ganador de un premio Pulitzer de periodismo, y es un hombre que ha hecho, digamos, aquí hablamos cuando el azúcar, ¿no? La conspiración del azúcar, de cómo él ha descubierto cómo la industria manipula los alimentos para que nos convirtamos en adictos a sus productos. Solamente este libro es otra conferencia entera sobre cómo la comida cada vez se diseña más para que sea adictiva, ¿no? De hecho, la patente viene por la proteína T1R3, que, esto es una patente que usa esa proteína, y digamos que esa proteína en sí sería la responsable de que nosotros notemos el sabor dulce en nuestra boca. Eso ha rediseñado el mundo de la alimentación, porque ya no se trata de hacer alimentos que sean ricos. Ahora se trata, digamos, de estimular una proteína concreta en tu boca, de tal manera que es una directividad tal ya en las investigaciones que lo que provocan es lo que también se ha llamado neuroalimentación, es que tú tengas, la industria lo llama punto de éxtasis, y son sabores tan fuertes que a ti por un momento se te para, digamos, incluso el discurso cerebral. Es ese punto de Pringles o ese punto de McDonald's que haces así como diciendo qué bueno estás. Ahí no piensas cuál es el problema, que eso, cuando se compara cómo son las huellas cerebrales de los adictos a las drogas duras, por ejemplo cocaína o heroína, con el azúcar o con la comida, lo que quieren son provocar sabores tan fuertes que de alguna manera primero nos hagan adictos y nos ayuden a liberar endorfinas. Quien cuando le ha dejado el novio nos ha comido un tablerón de estos de helado de chocolate, que son endorfinas, pero en el fondo es una manera de llegar a ti a través de eso. Y luego, por otro lado, lo que se hace es que gracias a estos sabores tan fuertes se desplazan lo que serían sabores más débiles, que son los de las frutas, las legumbres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿vosotros no os habéis dado cuenta que cuando tú vas a McDonald's o a otro sitio, esto se está grabando? Bueno, pues una compañía muy conocida de comida rápida. Cuando vas a una compañía de estas, ¿no os habéis dado cuenta que la hamburguesa vale 1 euro y la ensalada vale 7? Y dices tú, pero vamos a ver, ¿cómo es posible
que la ensalada que es más sana sea 7 veces más caro que lo otro, que encima lleva carne. Se supone que la carne, no. Incluso a veces pasa con el agua. Dices tú, medio litro de bebida azucarada y agua. Y a veces tú, pero si es que el agua es más cara. Entonces, ¿qué es lo que hay? Un intento muy importante de hacer que la gente se vuelva adicta al azúcar. Y en este sentido, Y en este sentido, el tema de la proteína T1R3 es brutal, ¿no? Siguiente tema. Aunque no lo creáis, hay una patente que habla sobre un vehículo antigravedad. Es de 2005 y lo presentó un señor Boris Bolson. La conspiración diría que está muerto. Lo real es que este señor ha hecho una cosa que era muy curiosa. Esto realmente no significa que no pueda existir. Lo que pasa es que la humanidad está a años luz todavía de lograr esto. Esto mueve un sistema que es teórico, física teórica, que además salía en Star Trek y que sería poder avanzar en el espacio a través de la curvatura del espacio-tiempo. Se supone, por la teoría de la relatividad, que nada puede ir más allá de la velocidad de la luz. Eso es verdad si tú te mueves en el espacio-tiempo, pero si curvas el espacio-tiempo, no. De hecho, el universo se expande a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. ¿Cómo lo haces? Básicamente es porque tienes que generar tanta energía que tendrías una nave que lo que hace es que expande el espacio delante de ella y lo comprime detrás, con lo cual provocan una aceleración incluso mayor que la velocidad de la luz. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que esto, si bien ya se conoce, de hecho me parece que se llamaba la métrica de Alcubierre, que era el inventor, que me parece que era un argentino. Esto, ahora la NASA tiene de alguna manera un intento de hacer algo así, como a 20 años vista, y en el fondo no es que no se pueda. ¿Por qué esto está patentado? Se piensa que esto está patentado porque este chico es un listo. Y es como si yo me voy a la patente y invento el DeLorean del futuro, de la máquina del futuro. A lo mejor yo no digo exactamente cómo funciona, doy una descripción, sí, el condensador de flujo y tal. Se piensa que esto lo patentó porque la persona que estaba de las patentes se la coló de alguna manera, que lo vio, dijo, esto qué raro es, no sé qué. De hecho hay otra patente otra como esta, que era la patente de la velocidad como una espada láser o algo así, pero que era como si fuera una pistola superlumínica. Este estilo. De hecho, esta patente, si vosotros vais a ver, se la descontinuó el pago. O sea, digamos, no estaría activa en este sentido. Evidentemente, yo creo que lo que hizo o intentó hacer este hombre es como lo que pasó hace un par de años en Cantabria con Podemos, que fue Podemos Cantabria a registrar la marca y se dieron cuenta que un tío ya lo había registrado. Es decir, si tú quieres llamarte Podemos Cantabria, o me pagas los derechos de autor o no te llamas Podemos Cantabria. Y esto es como decir, como esto en algún momento alguien va a inventar esta máquina, yo primero la patento, yo no tengo ni idea de cómo va a funcionar, pero es el concepto. Si luego tú la quieres, me la das a mí. Eso, a un nivel más industrializado y más complejo, se llama troll de patentes. Y sí existe, no a nivel tan irrisorio como esto, pero sí existe en verdaderas compañías de decir, vale, como yo creo que tú vas a hacer esto, yo voy a patentar esto solamente para joderte, porque probablemente tu plan de negocio pase por patentar esto. Entonces yo voy a ser un costo mayor que el que te va a cobrar la oficina de patentes. Y si quieres tirar para adelante, pues tienes que pasar por mi terreno, ¿no? Y bueno, lo quería traer porque yo creo que también es una... por dar variedad a la charla y porque son curiosidades y de mil cosas que al final nos podemos encontrar, como digo, en el tema de las oficinas de patentes. Yo sinceramente no sé, esto parece que hablan de unas fuerzas y tal, no me la leí entera, pero bueno, la verdad que parece totalmente el diseño de un ovni también, ¿eh? Aquí tienes estas especies de extraterrestres con sus campos de fuerza y tal. Y lo que digo, si alguien luego quiere los números de patente y quiere mirarlo en casa, porque es que está todo en internet, ¿no? ¿Este qué es? Vale, esta es una patente de qué año, de 2000... A ver, he cortado esta.
2015, sí. Y esta es de estas patentes que salen de vez en cuando en empresas especializadas. Yo la tengo porque me dedico al mundo de la conspiración. Son cosas que no tienen mucha difusión, pero son el tipo de cosas que yo os contaba al principio de la charla, que muestran el lado perverso de las corporaciones. Esto es totalmente la patente de un juguete espía por parte de Google. Luego hay más, y os contaré más. Entonces, claro, tú esto cuando tú lo ves, tú no te das cuenta que esto es un oso espía según llega la patente, porque aquí ve agente de interfaz para electrónica interactiva que soporta muestras sociales, ¿vale? Tú llegas, dice, esto puede ser, y esta frase es genial, dice, un dispositivo antropomorfo o quizás con forma de un juguete o de una muñeca. El dispositivo es este, el oso espía de Google. ¿Qué es lo que tiene? En los ojos son cámaras, aquí tiene un altavoz y estos son micrófonos. Vale. ¿Qué estamos haciendo realmente? Disfrazando un sistema de espionaje o un pequeño robot dentro de un osito. ¿Cuál es el problema de este? Que desde hace unos años, y yo, para todo el que me ha querido oír, yo lo vengo denunciando, existe un intento muy importante de la industria, pero también en especial de la industria del juguete, por meterse en nuestros hogares. Yo la primera que conocí fue una muñeca de Mattel que se llama Hello Barbie y que tiene un problema. Bueno, claro, es que básicamente cuando tú compras la muñeca, son muñecas que son capaces de hablar. Entonces son capaces de interactuar, como Siri o Cortana, pero ya en un muñecote, ¿no? Entonces, pues tiene alguna interacción. ¿Qué es lo que pasa? Que con la excusa de que, igual que te hacen con Siri, pues tú, como para mejorar Siri, etcétera, ¿tú qué es lo que tienes que hacer? Firmar un contrato de acuerdos de estos que son 45.000 páginas y que para instalar el programa, si no le das a aceptar, no lo instalas. Y cuando tú le das ese aceptar y instalas, estás aceptando de que Mattel, en este caso, bueno, Google y también lo hace Samsung, ahora os cuento el caso de Samsung, lo que haces es que tú le das permiso a que todo lo que oye el muñecote lo reenvían a internet, lo almacenan durante al menos 2 años y tienen la capacidad de compartirlo con terceras partes. Entonces daros cuenta que lo que hace, por ejemplo, en este caso Mattel, es grabar las conversaciones privadas que una niña de 2 o 3 años puede tener con su muñeca. Una cosa que puede parecer más o menos tonta, si tú lo haces a nivel grande, o sea, esto en manos de psicólogos y sociólogos, permite hacer unas descripciones tan profundas de la sociedad, en lo que son bases y sacan conclusiones, de cómo manipularnos, de cómo conocernos, de qué nos mueve. O sea, básicamente es una industria que está llegando a tener la capacidad de conocernos a nosotros como sociedad casi mejor que nosotros mismos. De hecho, una de las cosas que dice Google con el tema de todas nuestras búsquedas es que dice, no decimos lo que sabemos de vosotros, porque si supiéramos lo que sabemos de vosotros, os asustaríais. Os puedo contar el caso real de una niña si no recuerdo mal, era en Virginia, Illinois, no sé, ahora mismo el sitio, en el que, bueno, pues era una chica que por la búsqueda de Google, pues era adolescente y se había quedado embarazada y empezó a buscar. ¿Test de embarazo? Bueno, pues no. 2 días después, farmacia. 2 días después, pañales. Prevención, aborto. Claro, tú solamente viendo una búsqueda de alguien, sabes todo lo que has hecho. Por lo menos a un nivel que incluso son propias, muchas veces cosas que nosotros mismos no recordamos. Yo, por ejemplo, a mí me partieron el corazón en abril del año pasado, yo ya no me acuerdo, pero tú ves las búsquedas de Google y dices, anda, mira, el fin de semana que me quería ir a no sé dónde, cuando estuve buscando esto, las enfermedades, todas, porque todo lo que acabamos poniendo, uy, tengo un picor en el pezón, ¿qué significa? Realmente, ni teniendo ni siquiera muchas veces un diario, sacaríamos las conclusiones que puede sacar Google con nuestras búsquedas. Entonces, es que eso que nos hacen, que nos llama la atención de, me han dado publicidad relacionada, si es que la publicidad relacionada es una tontería, y además existe, porque yo me estoy reformando una casa en Cantabria, y lo sé porque de pronto me empezaron a salir mucha publicidad de fosas sépticas.
Y decir, pero ¿a quién se le sugiere fosa séptica de publicidad? Solamente a alguien que lo está buscando. Eso me salía en Facebook y yo lo había estado buscando en Google. Entonces es una integración total. O sea, quiero decir, porque que te salga un Wallman o un viaje todo estar, pero una fosa séptica, ¿entendéis? ¿Qué es lo que le pasó a la chica aquella? Pues la chica aquella le pasó que había una empresa que lo que hacían era mercadotecnia de ese sentido. Ellos pensaban, son gente una empresa que presentaba cupones de descuento a chicas embarazadas, porque para ellos las mujeres embarazadas eran un target de marketing, eran gente que pensaba que tener un bebé es un desembolso muy importante de dinero, y entre que empiezas con los pañales, el carrito, el no sé qué, pues yo te voy a ofrecer todos esos productos y hasta que tu crío tenga 4 o 5 años, o sea, a mí me interesa como cliente. Pues ¿qué es lo que pasó? Que la niña empezó a buscar en Google y una semana después le empezaron a venir muchos cupones de descuento para embarazadas. Y el padre lo vio, era un adolescente y todavía no se había atrevido a decirle a su padre que estaba embarazada. Estás en ese impasse de madre mía, la que se va a liar. Soy joven, esto me viene grande, pues yo qué sé. Entonces pues el padre se empezó a mosquear. ¿Por qué? De repente, todos los días me vienen cupones de descuentos para bebés. Y claro, la niña se derrumbó y le dijo, papá, te vengo a contar algo. ¿El problema cuál es? Cuando el padre descubre que las empresas conocen mejor lo que pasa en su propia casa que él. Entonces, por ahí vienen los tiros. Ahora, si nos venimos aquí, Samsung tiene una tele que se llama Smart TV, que lo que hace es que se supone que es una tele que tú, como Siri, ¿no? Que tú puedes usarla con la voz. Enciéndete, apágate, haz esto, haz lo otro, etcétera, ¿no? Tú incluso puedes desconectar los comandos. El problema es que la tele, con eso, lo que hace es que graba todo lo que se dice en la tele y lo envía. Tú tienes lo de siempre, la ley de protección de datos. Durante aquí tú puedes entrar, llegar, registrarte, pedir que se cancele toda la información que tienes sobre ti, pero saben que eso lo hace uno entre 1 millón y los otros 200 millones los tienes. Viendo como en el fondo nosotros somos mercado de las corporaciones, Facebook lo hace. O sea, cuando algo es gratis, el producto eres tú. Si Facebook no solamente porque, o sea, Facebook no está para que nosotros nos liamos a darnos me gusta si nos comentemos unos de otros, sino porque es una base de estudio sociológico brutal. Pero al final tú interaccionas un poco con Facebook en el sentido, me voy a meter en Facebook y le voy a dar like a Chusa. Esto ya no es, esto es lo que pase en tu casa. O sea, esto es, nos quejamos del CNI y luego o que la CIA nos espiaba y luego compramos un juguete de este estilo, ¿no? Entonces, como digo, con esto bien usado, o sea, el conocimiento que pueden llegar a tener de la población es brutal. De hecho, hay empresas que también medio lo que se dedican es a buscar gente que tenga determinados perfiles de juego, de personalidad. Bueno, aquí viene cómo está todo, ¿no? De cómo porque claro, si os quedáis solo en el osito, pero veis que el osito se puede conectar a la tele, a lo otro, va a internet y luego va a un sitio donde se almacena todo. Entonces, como veis, todo está, vamos, que es un osito espía. Y además es que lo más gracioso es que esto no lo digo yo, es que esto lo ha publicado Google. Lo que pasa que, claro, no lo publica en su publicidad, pero cuando te vas a la patente es cuando canta todo. Por eso digo yo que hay algunas de esas patentes que tienen un interés periodístico brutal. Con el tema y ya termino, con el tema del perfilado de personas con determinadas cosas, no sé si habéis visto que en Facebook también han salido para los móviles, hay muchos juegos gratuitos que son verdaderos generadores a veces de adicción, que es el Candy Crush, el Angry Birds, el no sé qué, que son de estos que te ponen, oye, pásame una vida, y que hay muchos que incluso lo que te permiten es que tú compras determinadas cosas. Vale, ya es un nivel suficiente como de decir, ¿quién coño se va a comprar una vida para tal? Bueno, hay gente que lo hace, pero el tema no está en quién lo haga. O sea, no se trata de que lo haga poca gente, sino quien lo hace, a nivel psicológico, tú puedes decir que es una persona que tiene una compulsión, y sobre todo una compulsión al juego. Si yo como empresa o yo como Google, yo te puedo dar a ti, fabricante de videojuegos, una lista con 2.000, 3.000 personas en España, pero que todos son potenciales ludópatas, esa lista vale oro.
esa lista vale oro. Entonces aquí hay muchos de ese tipo de juegos de que juegas un poco, te envían, no sé qué. En realidad no es un juego, no importa tanto el juego, importa de que el juego funciona como un psicotécnico y que calcula las veces que tú recurres, compras, vuelves. ¿Por qué? Para sacar un perfilado. De hecho, y ya me estoy extendiendo porque estamos con las patentes y esto es de otra cosa, pero en Facebook yo sé, y lo digo porque tengo los artículos científicos, sabéis que, por ejemplo, en psicología se usan lo que son los perfiles de personalidad. Por ejemplo, un clásico es el Big Five, donde hay una serie de cosas, pues yo cojo a alguien, le pido que rellene como 150 preguntas y luego a un perfil psicológico. Y eso está baremado, y se llama psicometría, y es una rama de la psicología. Lo que hicieron son estudios paralelos que inventaron pruebas de personalidad que se corrían sobre Facebook sin que tú fueras consciente de ello, pero que a nivel, digamos, psicométrico tuvieran la misma validez que un test de personalidad clásico. Entonces, de lo que estamos hablando de un perfilado de personalidad que corre sobre Facebook, de tal manera que ellos podían saber un montón de cosas sobre ti sin que tú supieras. Pero no es decir, no, si le dan fotos de like a los gatitos, le gustan los gatitos. No. O sea, mucho más profundo. Incluso a nivel de saber tu orientación sexual, tus vinculaciones políticas, bueno, eso puede ser fácil en determinados casos, pero cosas como tu rabia, tu resistencia a la frustración, tu dominancia, tu tolerancia, y que todo eso lo sepan en lo que es el mal llamado juego del Facebook, enfoca muy bien de cómo va esta sociedad, que es la del Big Data. Ahora ya no nos interesa un perfil, es que tenemos un país entero y países enteros catalogados por perfiles. Y lo último que han hecho es al final ir uniendo eso a teléfonos. No, es que te pueden robar la cuenta de Facebook. Bueno, pues ponlo con mi número y entonces ya si yo veo a alguien me roba la cuenta de Facebook, ya con mi teléfono entro. Claro, pero el teléfono que tiene una identidad en el 90% de los casos. Entonces realmente, o sea, es que al final no habría que ir al Instituto Nacional de Estadística, habría que ir a esto. Y todo esto es paralelo y subterráneo, va por detrás, ¿no? En esto que estábamos diciendo de que hay un intento importante de llegar al público, de meterse en su casa, aquí vemos otra patente que es un detector de emociones del público. Esta patente del año 2011 lo que intenta, es de Sony, Sony Computer Entertainment América, esta patente lo que hace es tratar de saber qué estás sintiendo tú cuando estás viendo un programa de televisión. Entonces, ¿os acordáis de la viñeta famosa? Yo flipé cuando me la encontré aquí. Digo, no puede ser, o sea... Bueno, básicamente de lo que están hablando... Tú tienes ahí tu teléfono Sony, la PlayStation 3, etcétera, etcétera. Hay un interés también muy grande dentro de la sociología de saber cómo nosotros interpretamos lo que nos pasa. Esto dentro de lo que es la cultura de masas, ¿no? De el cine, las series, etcétera. Ellos pueden saber si una cosa nos gusta, pues, yo qué sé, que nos gusta Juego de Tronos, hemos comprado muchas, pero no, quieren saber más. Quieren saber qué estás sintiendo tú en cada momento. ¿Qué es lo que tienen? Fíjate, detector de risa, detector de sonrisa, detector de emociones, o sea, es un perfilado tan absoluto, esto luego en neuropolítica se va a usar, y es claro, o sea, quieren conocer de nuestras reacciones a nivel general, tanto que prácticamente sepan cómo nosotros reaccionamos a cuanto de cualquier cosa. En el fondo es el sueño de lo que era la publicidad antigua, de decir, yo sé que te voy a dar esto y yo no sé cómo tú vas a reaccionar, pero sí sé cómo vais a reaccionar como masa. Porque una persona no es estadística, pero una sociedad sí. Y entonces, vamos, claro. Luego, de hecho, yo creo que en el fondo se está viendo, ¿no? De cómo la cultura de masas se está pasando incluso a la política. Porque, joder, el Truman es un show. O sea, y si Trump ha llegado a donde está, en este país, es cuestión de tiempo que acabe gobernando Belén Esteban. Y si se presentara con el marketing que tiene, entonces ¿qué es lo que pasa? Pero ¿por qué se pueden llegar a esos desarrollos? Solamente a raíz de este tipo de cosas, de un conocimiento profundo, si tú ríes. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, esta es una que es de 1980. Yo no sé ni por qué está patentada, no sé ni siquiera por qué se ha usado, o sea, si se ha llegado a usar.
A mí esto me recuerda un poco pues como cuando mataron al espía ruso aquel, a Litvinenko, con el polonio 210 y todo eso. Esto es un activador de drogas a distancia, pero no a distancia, sino a distancia con radiofrecuencia. Entonces lo mismo, yo te doy a ti, consigo de que tú provoques, o sea, tomes una cierta droga, una sustancia que es inocua, hasta que yo la radio con radiación, un poco, y luego se activa. O sea, esto es el sueño de los servicios secretos. Fíjate, tú estás en Milán, te tomas una pastilla, vienes a Madrid, estás al lado de alguien y mueres. ¿Cómo detectas un asesinato de ese estilo? Y además es que, fíjate, dice un método de activación de droga selectiva, ¿no? Dice dentro de un cuerpo viviente, en fin, aquí luego pone la fórmula, etcétera, etcétera. Tengo que decir que consulté con 2 o 3 químicos para saber qué era el poliramino y todo eso era ni idea, pero ni idea. Y en Google, mira en Google, no sé. O sea, a mí nadie me supo decir exactamente para qué servía, etcétera, etcétera. Que a lo mejor luego es un medicamento, pero aquí está y es curiosa, ¿no? Y luego hay una cosa, también año 2013, que es la manipulación de sistemas nerviosos mediante monitores. Que son de estas cosas que dices tú, pero ¿de qué estamos hablando? Luego te dicen, no, que también pueden ser monitores del ordenador. Básicamente, lo que te viene a decir es que nuestro cerebro tiene, pues unos ciclos, sabéis, electromagnéticos, nuestras neuronas se mueven y que mediante campos se podía, manipular eso. Hay que entender, cuando hablábamos, os decía al principio, que una patente no es exactamente una declaración de intenciones, porque yo me leí esta concretamente entera y yo no saqué ninguna pista de cómo se hacía. Quiero decir, lo único que está patentado es la tecnología que lo permite hacer, no el modus operandi. O sea, no te explican tienes que dar 3 radiaciones seguidas y una corta y el tío se te queda en un zombie. Simplemente el cómo, o sea, digamos, la descripción del artefacto y cómo funciona. La metodología no viene para nada. Pero yo creo que lo que muestran ya es suficientemente terrorífico. Básicamente lo que te vienen a decir es que el cerebro se puede manipular por determinados estímulos y que esos estímulos se pueden generar con un monitor. Y que metiendo esto en el monitor tú tienes control sobre el ser humano. El problema es que no se dice si ha habido experimentos, si han resultado exitosos, de qué tal de coercitivo es ese control, cómo funciona, etcétera, etcétera. Realmente no lo sé. Entonces, puede quedar muy bien diciendo que nos controlan a todos, pero bueno, básicamente lo que sí os presento es la prueba que tengo, que está patentado y que la tecnología existe, ¿no? A mí ya me parece, digamos, significativo. Y os pongo las figuras porque luego lo otro es simplemente texto, o sea, son como cogerte el manual de electrónica y punto, o sea. Entonces aquí ves, como te dice, esto sería una tele, bueno, esto va lo del generador, la radiofrecuencia, etcétera, etcétera, y esto es a través de un ordenador. Pero básicamente te dicen que existen ambos casos. Y este hombre, ¿cuál era? Hendrikus Gellus, os acordaréis de este nombre porque este es el mismo inventor que ya hemos hablado, que era el señor Hendrikus, que a mí me gustaría haberle investigado para otra cosa porque tiene aquí otra patente que es manipulación remota magnética del sistema nervioso. Si este de alguna manera era sobre la tele, el otro propone hacerlo a una mayor escala sobre, digamos, un barrio completo. Esto sería, digamos, la máquina que propone eso. Esto es como una especie de imán que daría vueltas. Aquí está el individuo al que se le controla. Y aquí hay un esquema, es decir, donde iría un poco la antena. Esto es una casa, esto es como lo que los americanos llaman una manzana. Aquí está la antenita y entonces un poco es como el radio de acción. Aquí hay otro que tendría esta antena. Vuelvo a decir lo mismo del anterior. No se sabe la efectividad que tiene. Lo que sí hay en esta, que posiblemente yo no haya puesto no la he puesto. Sí hay una frase en esta patente que yo me acuerdo bien, porque decía que esto podía ser útil
en disturbios, en cómo se llama cuando viene la policía y como que bloquea una calle y entonces quedan como los secuestradores en un asedio. ¿Sabes lo que te digo? Entonces en ese tipo de cosas que yo qué sé, pues unos secuestradores tienen unos rehenes, etcétera, etcétera. En esta patente dice que esto se podría usar en ese tipo de cosas. No sabemos que se haya usado. Me pregunto qué tipo de cosas no se han usado si que sepamos realmente en sitios como Afganistán o Irak, porque son los campos perfectos de pongo la antenita y está el pueblo con los 4 afganos y a ver qué pasa. Seguro que allí se han probado todo este tipo de cosas. Yo esto lo traigo porque está patentado. Tiene fecha, tiene todo, o sea que ahí anda, ¿no? Luego este es otro, que es análisis y monitorización de comportamiento e influencia en organizaciones. Y ahora mismo no me acuerdo exactamente muy bien de qué iba, así. Básicamente esto, mira, es de Microsoft, ¿eh? Básicamente sería como un software que se podría correr en lo que son todos los ordenadores de una organización. Por ejemplo, imagínate que tú trabajas en el típico edificio de oficina que tiene 200 empleados y allí estamos todos los ordenadores trabajando en red y tú, digamos, este programa, esta tecnología la pones allí. Este programa lo que hace es detectar liderazgos paralelos a la estructura oficial que tenga una empresa. Sí, es genial. A ver, si yo, por ejemplo, estamos aquí está claro que Fede manda, pero que la jefa de todo es Eva. Entonces tú sacas un organigrama. Entonces yo soy un pringao, este manda, este tal, este es el departamento de al lado, luego nos podemos llevar mejor o peor, pero digamos que una organización tiene una estructura formal. Pero las estructuras formales no son las estructuras siempre. Ahí está lo que se llama sociología de la organización, ¿no? O sociología de las estructuras. ¿Qué es lo que pasa? Que hay estructuras, hay organizaciones informales. Porque yo, que soy el becario, en realidad soy hijo del director general. Y entonces mi jefe no lo sabe, pero el jefe de mi jefe sí, y me hace la pelota, porque sabe que yo en el fondo estoy por encima. Entonces, luego yo tengo mala prensa, pero soy súper amigo de otro tío de otro departamento que me dice cuándo vamos a cobrar. Y como yo sé cuándo vamos a cobrar, merezco favores en el bar. Entonces, a lo mejor es un ejemplo un poco prosaico, pero es un invento que te permite saber cómo es la estructura de relaciones y poder real que va superpuesta a la oficial en una organización, ¿no? Entonces, esto es un poco como lo que hacen los profesores en la clase. Un profesor sabe que tiene un montón de alumnos y que hay uno que es el rebelde. Pero el rebelde normalmente tiene otro que no es líder, pero que es el amigo de ese. Un profesor sabe que se tiene que ganar al amigo del líder y no al líder. Y que más o menos controlando al otro, controla mejor la clase y se le tiene. Esto en el fondo podría dar descripciones de ese estilo. Yo estoy hablando de una empresa, que una empresa puede tener un tema formal, pero imaginaros organizaciones más complejas que a lo mejor no sean tan estructuradas, en el que a ti te interesa saber de verdad quién parte el bacalao de un sitio de esos. Y además piensa de cuántas maneras te pueden estudiar sin que tú te des cuenta, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en una cárcel pasa eso. Tú vas allí a una cárcel, está el carcelero y luego el resto de la gente y a ti te parecen todos igual, pero mentira. Ahí hay una organización social totalmente estructurada, manda gente, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y luego que es otro, con este número de patente, que es una excusa, o sea, es que yo insisto, sé que soy muy pesado, todo está en internet. Quedaros con los números de tatuaje, o sea, con los números de... perdón, con los números de patente y lo buscáis. Esto es un invento de... no sé de quién era, de... ¿qué es Matthew? No lo sé. No, esta es otra, perdón. Vale, perdón, es que por no hacerlo muy pesado no he puesto la carátula de esta. Básicamente, yo no sé si esto era de Motorola, me quiere sonar. Esto es un tatuaje micrófono. Hasta ahí bien, ¿no? La justificación que dan es que dicen, joder, cuando tú vas por la calle hablando y hay viento, el que está al otro lado de la línea no se entera de un pimiento. Oye, hace mucho ruido, entra en un sitio. Dice, no importa.
Nosotros te ponemos un tatuaje que es como una pegatina, que es un micrófono, va cerca de tu garganta y entonces, digamos, todo lo que tú hablas lo va a oír aquí y el otro lo va a oír muy bien. Perfecto. ¿Cuál es el problema cuando tiran de la patente? No, es que el tatuaje detecta si tú mientes. ¿Por qué? Porque es capaz de detectar la galvanización de tu piel y eso es una cosa que se altera cuando nosotros mentimos. Hasta ahí bien. El problema es, date cuenta, si yo soy Motorola, lo mismo que estamos hablando de Facebook, cuando yo tengo listados enteros de personas y sé los patrones de mentira que vosotros tenéis. Como decir, mira, además es que se vería claro, porque tú dices, mira, habla con el jefe, bien, le llama a su mujer después de las 8, mentiras. Todo ese tipo de cosas, no, es que parece una tontería, porque cuando una cosa tú la ves de un lado aislado y decir, bueno, y si yo le echo una mentira a Chusa, ¿qué? El problema es que cuando son temas estadísticos arrojan una información brutal. Yo no lo sé, pero ¿por qué quiere Motorola saber cuándo alguien miente? Porque si tú ese dato lo cruzas con cualquier otro que tú tengas, acaba saliendo una cantidad de información brutal como cuando a la niña le llegan los cupones del embarazo a casa. Parece tontería, pero esto se usa. Y bueno, y luego aquí hay otra que a mí me parece también bastante terrorífica. Esta es de Facebook, la hacen el Ken Matthew y esto es un sistema totalmente real, de hecho, vamos, ahí anda, que lo que hace es, tú piensas que cuando tú estás en casa, yo que sé, tienes el típico ordenador y como estamos siempre conectados, yo llego y me abro el Facebook, y según me abro el Facebook, lo primero que hablo es con Chusa y empiezo a hablar y tal y cual, y vale que Facebook controle todo lo que hago yo en Facebook. Bueno, hasta cierto punto es lógico. Facebook tiene una tecnología, o trató de patentar una tecnología, en el cual a Facebook le permitiera saber por dónde estás tú navegando fuera de Facebook. Volvemos a lo mismo. Al final, si os dais cuenta, es perfilado psicológico, perfilado social. A lo mejor yo solamente estoy, no sé, viendo páginas de coches en internet. Pero claro, daros cuenta que ellos, sabiendo quién soy yo en Facebook, ya tienen un perfil. Pero si luego encima van viendo cuál es mi actividad privada fuera de Facebook, ellos saben qué porno consumo, si compro en eBay, si compro en Amazon, qué productos... O sea, al final, es que es un tema tan así. Entonces, llama mucho la atención cosas que técnicamente, que yo creo que no están tan en la calle. Todos sabemos que nos espían, vale. Pero una cosa es saber cómo y otra es saber cuánto. Y entonces, o qué profundidad tiene, ¿no? Y entonces, cuando tú ves ese interés tan grande en llegar a aspectos tan concretos y tan particulares de nuestra vida, ¿no? Pues yo creo que dibuja una realidad que es siniestra, que era un poco en el fondo el objetivo. Todas estas que hemos visto hasta ahora, y estamos en la recta final, por lo menos eran patentes públicas, pero es que existen patentes secretas, que todavía es más de lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con el tema de las patentes secretas? Que generalmente existen determinadas patentes que tienen vinculaciones o bien militares o afectan a la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Entonces, de estas patentes no las vas a encontrar. Es como si Estados Unidos hubiera patentado a la bomba de Hiroshima y Nagasaki y lo hubieran publicado. Pues cualquier espía japonés dice, no es la que nos va a caer. ¿Qué es lo que pasa? Ese tipo de cosas no existe. Entonces, ¿yo por qué tengo esto? Bueno, porque un poco me muevo en este mundillo y salió una patente que es secreta, que fue presentada el 19 de octubre de 2012 en una feria de contratistas militares en Estados Unidos o en Canadá, no me acuerdo. Toda la información que tenemos son noticias de prensa oficiales que la empresa filtró, o sea, no hay trabajo periodístico independiente. No hay ninguna foto o vídeo de lo que pasó, lo que hay son simplemente unas recreaciones gráficas que la misma empresa, porque simplemente dijeron esto existe. De hecho, posiblemente esa tecnología solo haya sido ofertada al gobierno de Estados Unidos, de Inglaterra, Canadá y poco más. Y sabemos que existe, conocemos el nombre de la empresa, que es Hyper-Steel Biotechnology, y que a ese material lo han llamado Quantum Steel. Pero es literalmente la capa de la invisibilidad de Harry Potter.
Esto es una recreación, como digo, no es una foto real, en el cual esa persona tendría ese tejido. Y es un tejido capaz de alguna manera de doblar, de curvar la luz de tal forma que lo que tú ves desaparece. Esta sería una foto, esta es otra, y de hecho no son conspiraciones, es que la propia fuente de la noticia son los contratistas que han desarrollado esto, ¿no? Pero son cosas que a mí pues me llaman la atención, ¿no? Esto ves que es como un montaje, no es que sea perfecto, posiblemente eso, o sea, no es una cosa que tú puedes notar algo, pero claro, también en determinados momentos de mala visibilidad, si tú encima vas dotado de una cierta invisibilidad, ya el camuflaje es total, ¿no? Esto es, ves, la chica con la manta en la cabeza, y estos son fotos, como digo, del contratista, ¿no? Entonces, claro, esto nos genera la pregunta, ¿qué habrá que nosotros no conocemos, ¿no? Y luego hay otro tipo de cosas que ni siquiera están patentadas. Siento solo haber presentado una patente secreta. Realmente son difíciles de localizar. Yo no sé muchas más. Busqué, pero no es algo así que te salga en Google como tal. Y que básicamente te exige de que tú estés encima de ello y cada vez que veas algo lo guardes. Y luego hay otras tecnologías que ni siquiera están patentadas. Son más que secretas, podemos decir que son en desarrollo, pero que también son, bueno, generadores de determinadas cosas. Hay una cosa que es el tema se llama BCI, que es el interfaz cerebro-ordenador, y son dispositivos que permiten controlar un ordenador con la mente. De hecho, incluso la telepatía casi artificial ya va a empezar a existir pronto, ¿no? Ya se podían leer palabras a partir de la mente, es decir, que yo pienso coche y con nada, simplemente un casco, detecta mi patrón de pensamiento y llega al ordenador y dice, ha pensado en coche. ¿Qué introduce eso? El concepto de privacidad mental. Algún día habrá un intento importante de saber incluso en qué estamos pensando. No hemos llegado a eso, pero hemos llegado a un vídeo que os voy a poner, que es de abril de 2016, si no recuerdo mal, que se produjo la primera carrera de drones controlados por la mente. Y que el vídeo está aquí. No, perdón, es este. Bueno, no tiene sonido, lo siento. Tampoco va a decir mucho porque está en inglés. Y bueno, es simplemente en eso lo que quiero que veáis son esos cascos, como de alguna manera van junto al cerebro, y tú pensando, mueves la pelotita esa que hay en el centro de la pantalla. No sé si la habéis llegado a ver. Y esa pelotita luego ya lo que tiene como un sistema de wifi que le llegan las historias al drone. Pero básicamente estás manejando un artilugio volador con el cerebro. O sea, hacerlo con un dron y hacerlo con un F-18 es ponerse. Y como veis, pues bueno, esto lo hicieron en Estados Unidos. Y ahí veis que esto es súper futurista, o sea, es el típico de me meto en Matrix, me pongo las cosas y empezamos a trabajar. De hecho, hay una película que ahora se me acaba de ir el nombre, que es una película mexicana de ciencia ficción buenísima, en el cual la gente trabaja a través de robots encima de edificios con la mente. Entonces tú estás allí, tienes como una videocámara y tú vas moviendo al robot con la mente y es el que hace. En realidad eso está ahí, ¿no? Y luego hay otra cosa que todavía, si cabe, es más siniestra, y es una tecnología que es capaz de simular bueno, lo veis porque es más fácil de que lo veáis. Esto de la Universidad de Max Planck, ese es Bus, y eso es una aplicación que mueve a Bus en base a una máquina que detecta la cara del gordito y se la pone a Bus. Dígame si esto no tiene utilidad con Bin Laden, con manipulación de la opinión pública, etcétera, etcétera. Hay otra que sale con Trump, y es que date tu cuenta. De hecho, incluso esto podría cambiar el cine. Yo no necesito contratar a Tom Cruise, simplemente me quedo con su imagen. Le digitalizo y luego cojo actores de
ya es ni extra, ¿sabes lo que te digo? Y muevo a Brad Pitt. Ahí está con el... Claro, ese es el actor y el resultante. Entonces daros cuenta a ciertos niveles de calidad de imagen si tú no eres capaz de simular digitalmente el comportamiento de una persona famosa. Pues esto, ahora mismo que parece que la cosa está más tranquila, pero yo me acuerdo aquellos vídeos que de pronto salían de Bin Laden. Decían, no, que sí, que yo he sido el que... La capacidad de manipulación de la opinión pública que existe a través del terrorismo con cosas de esto, y esto lo ha hecho una universidad, que no puede tener la CIA, ¿sabes? O la NSA. Y bueno, el vídeo en realidad aquí pues están contando cosas con, mira, este es Putin. Bueno, esto hacen, daros cuenta que ahora mismo están haciendo como gestos muy grotescos, un poco, no sé, simiescos si queréis, para que se vea muy bien en Putin como lo hace, pero que en la realidad no haría falta tanto, sino simplemente un movimiento como un poco más leve, en el cual tú vas a poder hacer el comunicado que tú quieras, y bueno, cosas así. Aquí lo que te digo, te lo ponen con Putin, porque bueno, Putin es diferente, porque es un país que tiene también sus servicios de inteligencia, y que te van a decir, para el carro, menganito. Pero para echarle la culpa a mediáticamente a cualquier terrorista que nos interese, esto es tremendo, ¿sabes? Y son cosas que están ahí, que están en desarrollo. Este es Trump, que no creo que supongo que esto, si alguna vez se usa, tenga un uso bastante reducido, será como una operación puesta en marcha en tal forma, o no, o quizás dentro de nada esto lo tenemos, porque la tecnología es así, o un día lo usa la CIA y 2 años después lo tenemos todos los móviles y mira, abuela, y sale el niño poniendo la foto de la abuela y todo lo tenemos en el móvil. Entonces no lo sé, pero bueno, son cosas que a mí por lo menos pues en su día me llamaban la atención. Desde luego para hacer vídeos de coña de Trump va de miedo, y yo os lo quería contar, ¿no? Y ya volviendo pues al tema este, era el vídeo y tal, y bueno, lo último que quería yo deciros, y ya he acabado, es que bueno, yo creo que he dado bastante información. Hay muchas cosas que pueden ser objeto de debate. Hay muchas cosas que quizás nunca pasan de patentes, porque una cosa es la patente y otra ponerla en funcionamiento, y no son sinónimos. O sea, no significa que porque ya hay una declaración de intenciones. Bueno, este es el oncorratón que expliqué antes, ¿no? Que era sobre el ratón modificado para tener cáncer, etcétera. Pero patentes para predecir el futuro. Hay una cosa que yo creo que es bastante interesante sobre el tema de la tecnología, y es que yo creo que la tecnología es la mejor forma que existe en la actualidad de predecir el futuro. Básicamente porque las cosas que están ahora en desarrollo posiblemente sean la realidad de aquí a 30 años. Y si tú tienes un poco vamos a decir, de intuición, puedes encaminar muy bien por dónde van esos tiros. Aquí tenemos a Julio Verne, que sin duda era un genio, yo no le quito ningún mérito, una persona con una sagacidad extraordinaria, pero al mismo tiempo era una persona que era el típico que se leía todas las revistas de divulgación científica de la época. O sea, era el típico que sabía qué se estaba haciendo en desarrollo en ese momento. Entonces, ¿él qué hacía? Y sin quitarle mérito. O sea, porque hay mucha gente que piensa que Julio Verne prácticamente era simplemente casi un profeta, alguien que preveía el futuro. Yo no lo creo. Pero, o sea, lógicamente tenía una sagacidad brutal, una intuición tremenda sobre hacia qué derroteros podía llevar la sociedad, pero era alguien que estaba muy, muy, muy formado en temas científicos y sobre todo en la última vanguardia. Pues aquí pongo, bueno, obras muy claras, ¿no? Del viaje a la Tierra a la Luna, el viaje submarino, etcétera, ¿no? Pero vosotros pensad una cosa, alguien que en el año 1903, cuando los hermanos Wright estaban no ya inventando el avión, sino lanzándole a ver si el avión volaba o no volaba,
eso cayera en manos de alguien como Julio Verne y que dijera, el día que estos dos tíos consigan hacer volar este cacharro y empezar a tirar hacia adelante del hilo del avión, porque el avión introdujo un paradigma que modificó el mundo. Del avión de los hermanos Wright al Boeing 777 ya no hay tanto cambio, ya son evaluaciones del mismo modelo. Quien tuviera la sagacidad de coger, según veía cómo se estrellaba el cacharro de los hermanos Wright, y dijera, calla un momento que estos dos no son unos flipaos, que aquí hay algo, y empezar a tirar de, vale, pues luego este avión va a volar, luego va a ir gente, luego van a ver, esto va a transformar el tema de las mercancías. Luego, cuando haya muchos, tendremos que poner aeropuertos, control aéreo. Si te das cuenta, solamente es tirar de un hilo. Entonces, visto esto, yo lo que os digo es que prestéis mucha atención a las patentes y a la tecnología que está ahora en desarrollo, porque en ellas está el futuro. Muchas gracias. Y vamos a tomar una cerveza. Oye, ¿qué pasa cuando pasan los 20 años? ¿Cómo? O sea, cuando pasan los 20 años de la patente. Pues porque se pierden. O sea, básicamente creo que ya no te dejan. O sea, pero por ejemplo, iPhone hará algo para que mantener esa patente, ¿o no? Bueno, pero no es el iPhone en sí. O sea, el iPhone 1, el 2, el 3 van por versiones. De hecho, ellos renuevan la tecnología antes de que se cumpla la... Bueno, mucho antes, ¿no? Porque de hecho incluso la van forzando. Lo que sí, donde más tiene que ver a veces yo creo que son con los medicamentos. Porque un medicamento cura ahora y dentro de 20 años. Entonces ahí es cuando los pierden. Básicamente hay interpretaciones más, no sé, más anticapitalistas, vamos a decir, pero al menos es que sea el tiempo suficiente como para asegurar digamos, los costes del beneficio de la investigación, ¿sabes? ¿Y cuánto cuesta una patente? O sea, me imagino que habrá mucho margen. Pues no lo sé, pero no debe de ser tan caro. No debe ser tan caro, porque al final es una idea. Luego está, al final tú piensas que luego está tu fabricación, tu cosa, o sea, realmente no es, además es que una patente puedes dejarla ahí y no llegarla a tocar nunca. Claro, es que alguien como yo a lo mejor tuviera un invento, a lo mejor para mí es un coste, pero yo estoy seguro que empresas como Microsoft a lo mejor hacen un patentado preventivo. Es decir, yo no sé si este va a ser mi camino de negocio de dentro de 20 años o dentro de 5, pero si patento, sé que el otro no se me va a poner. Luego, evidentemente, esto lo he dado muy resumido. Si querés nos metemos en espionaje industrial, en robo de patentes, en robo de tecnologías, o sea que luego a mí lo que decía de las troles de patentes, ¿sabes? Es decir, voy a patentar lo que yo sé que tú vas a usar para que tengas que pagarme, ¿no? Pues cosas así. ¿Tenéis preguntillas? Sí, yo tengo una importante. ¿La patente de Coca-Cola no ha caducado? Bueno, es una fórmula secreta, pero en el fondo no es tan secreto. O sea, quiero decir, cualquier químico a día de hoy, si quiere, reproduce la... Pero el problema es que Coca-Cola no es una patente, es una marca registrada. O sea, bebidas azucaradas hay muchas. Que no sea exactamente el mismo no sé qué, pero vamos, y de todas maneras yo creo que es un mito, eso de que la fórmula de Coca-Cola es secreta, ¿no? O sea, eso con la sociedad que tenemos, cualquier químico te saca lo que tiene la Coca-Cola, pero no, lo que pasa que ya es propietaria, entonces si es una marca registrada, que esa no caduca, porque no tendría sentido si yo, por ejemplo, soy Casa Tarradellas y hago las mejores pizzas del mundo, que de pronto alguien pueda dejar de usar mi nombre. La patente va asociada a una tecnología, a un sistema, a una metodología, a un desarrollo. La marca no. O sea, si yo soy Apple, seré Apple toda la vida, ¿sabes? Yo quería saber cuáles son los requisitos mínimos que tiene que tener una propuesta para ser aceptada como patente. En el sentido de, por lo que nos estás enseñando, filtros no funcionan muy bien. No, pero como has dicho sí en un momento funciona. dado tú, que esto parece que se lo han colado. Sí, pero estamos hablando de 9 millones de millones de propuestas. Que se cuele alguna no significa que no. Tú ve para allá con algo que no es eso y te lo echan para atrás.
Temas ahí, algunos yo los leí pero no los recuerdo exactamente, así que no te puedo dar una respuesta, pero vamos, eso es algo que con una búsqueda así de que no se puede patentar viene. De hecho, en ciertas cosas, porque ha sido debate o sea, ha generado mucho debate porque las multinacionales querían patentar cosas que no eso. De hecho, yo no sé si incluso no se han tratado de registrar incluso porciones del ADN, que también son cosas curiosas. Imagínate que yo pudiera ser el propietario de los ojos azules, porque no deja de ser una secuencia de ADN. Entonces, a mí quien me dice que no significa que todos los ojos azules del mundo sean míos, pero imagínate que tú tuvieras que llegar a pagar por algo de eso. Entonces, establecieron que no se puede patentar la naturaleza, o cosas que vengan así tal cual en la naturaleza. Y yo creo que hay descripciones, porque el año pasado fue súper sonado que ¿quién es de las conspiraciones? El Rockefeller tenía un virus del Zika patentado registrado desde los años 50. Bueno, era registrado, pero bueno, hay otro tipo de cosas, hay como varias cosas que no son susceptibles de. Luego ideas demasiado vagas, genéricas, etcétera. Yo no puedo patentar la silla voladora. ¿Por qué no? Por si es silla voladora, no. O sea, o tú me dices cuál es la tecnología que hace volar tu silla, pero no conceptos. No cosas de la naturaleza, no cosas que fueran, no sé, son unos límites así, pero son unos límites... Pero muy vagos, o sea, no hay nada, un mínimo decálogo de ética de lo que se patenta. El problema es que aquí se podría hacer una perspectiva histórica. El problema es que cuando nacieron las patentes, había cosas que entonces no se prohibieron porque no tenían porque no tenía sentido prohibirlas. La primera patente es de 1790. Entonces, haber patentado o haber prohibido la patente de una secuencia de genoma es que ni se les pasó por la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo vienen los problemas? Y estas cosas pasan así. Viene un día un tío y te dice, no, oye, que yo quiero patentar la viruela. Claro, el tío lo ve y dice, yo realmente no tengo una razón objetiva para decirte que tú esto no lo patentes, pero clama al cielo. Entonces, por ejemplo, el tema del oncorratón también fue muy comentado, porque, claro, acordaros de cuando pasó lo de la oveja, la Dolly, ¿vale? Es que no es que tú repliques, pero si tú eres capaz de clonar ovejas, si eres capaz de clonar, o sea, de ser propietario del proceso de clonación sobre ovejas, es que se pone una disyuntiva curiosa, y es que tú empiezas a ser el dueño de ovejas. Yo quiero saber, porque ahora mismo estamos con una ganadería que el día que se pueda clonar animales en secuencia, en masa, y que a lo mejor tú, en vez de tener una vaquería y todo eso, lo que te interese es pues tener miles de matrices y empezar a generar todo eso, llegará. De hecho, una de las cosas que yo creo que quieren hacer con el tiempo, pero lo que pasa que como eso son temas de ética, es el tema de que la carne que nosotros consumimos sea carne artificial, o sea que tenga la misma esa, pero que no puedan generarla de manera más barata que por las vías tradicionales, ¿no? Y luego hay otro problema con eso, que es si las oficinas de patentes son nacionales, o sea, si no hay igual que los derechos humanos, que son universales, si no hay algo universal, que por lo que te he entendido no lo hay, al final incluso aunque haya países que sí que metan unos criterios éticos a la hora de facilitar esas patentes o no, en otros pues será fácil. Claro, sí, lo que pasa es que también todo esto nos meteríamos en lo que es el comercio internacional, en tus aranceles. Ahora todo eso está desapareciendo por lo que son los tratados de libre comercio. Pero tú puedes patentar una cosa en un sitio, fabricarla tú, y cuando vayas aquí a entrar en mi país, te digo, eso no entra. Entonces, la protección funciona de muchas maneras. O sea, no significa que porque tú patentes en un país legalizas en todo, ni mucho menos. Y de hecho lo que tú estás protegiendo es digamos, como el veto, la propiedad de la fabricación de eso en ese país.
Sí. De hecho, imagino que habrá cosas, lo que pasa que, bueno, ahora mismo también con la mundialización y la globalización, por ejemplo, toda Europa tiene ya una base conjunta de patentes. Entonces yo creo que ahora mismo tu patente es algo en Francia y tendrá una validez aquí. O sea, pero nuevamente se intenta proteger los intereses comerciales. Por encima de todo, claro. Pero no se intenta que haya cosas que son siniestras, como tú bien dices, que pueden ser un perjuicio grande para la humanidad, que eso se pueda ir sacando fuera de países donde tienen una legislación incluso limpia. Pues claro, si las patentes dependen de unos funcionarios que pueden estar en un país del tercer mundo, que están todos corruptos, si de eso nadie se está preocupando, pues otro problema más de los muchos que tenemos, ¿no? Todo eso no hace falta ir a países corruptos. Estamos todos corruptos ahora. Bueno, para empezar estamos todos corruptos, pero para empezar ese sistema, yo ya no, es que modernamente ya ni siquiera se le llama corrupción, se le llama lobby. Exacto. Esos son los grupos de presión que ya ve en Estados Unidos ya directamente que es que viven al lado de la Casa Blanca. Y según sale el congresista, hombre, ¿qué tal? Y eso, venga, vamos a comer. Y en Estados Unidos, con todos los fallos que tiene, es que hay una cosa que es súper curiosa. Estados Unidos parece, primero porque de él emana gran parte del modelo que vivimos, o sea, al ser un poco la cuna del imperio, es un poco que parece como el origen del mal, en ese sentido de muchas de las perversiones llegan de allí, pero por otro lado, ya quisiéramos en otro sitio parecernos a Estados Unidos. Porque por lo menos el lobby en Estados Unidos está regulado. Aquí no. Entonces, como decir, joder, ¿qué cosas hace la CIA? Sí, pero es que la CIA, la CIA por lo menos publica sus cosas, aunque sea con 20 años. Es que aquí no. Como decía el otro día Fernando Rueda en La Rosa de los Vientos. Dice, aquí todavía no han desclasificado las operaciones del CID. O sea, ¿sabes? Es que entonces decimos qué malos son, pero es que eso que allí funciona mal y es terrorífico, es que en otros sitios directamente ni existe. Entonces, pues bueno. A mí me ha parecido interesantísimo todo lo que has expuesto, pero me da miedo, asusta. Siempre que yo hablo. Es muy crudo. Y la tecnología no va tan deprisa que no vamos a tardar 20 años, vamos a tardar muy poco. Claro. Muy poco. De hecho, hay cosas que están súper estudiadas, y esto sería otra conferencia, y es el tema del marketing y de cómo están logrando los cambios en la sociedad. O sea, daros cuenta que decía, joder, nosotros tenemos una idea de como que somos, y por ejemplo españoles, como muy nuestros, ¿no? Nosotros somos de nuestra forma de ser, de nuestra tal. ¿Vosotros pensáis que a principios de, yo que sé, año 95, cuando alguien iba con un teléfono por la calle nos reíamos de él? Ahora hemos pasado a reírnos si no tiene el teléfono. Ahí hay un tema de toda la, o sea, de publicidad, de vendernos los modelos, de tal. Yo, por ejemplo, yo tuve WhatsApp, creo, por primera vez año 2010, 2011. Mi madre, porque yo no soy de los que han llamado nativos digitales. O sea, una generación de gente que ya nació con ordenadores. Yo creo que mi primer ordenador lo tuve a lo mejor con 9, 10 años. O sea, yo era más de jugar en la calle con un palo. Los niños ahora, ya ni os lo cuento. Pero, por ejemplo, mi madre nunca aprendió a usar un ordenador. Y cuando yo tuve WhatsApp me decía, ¿con quién hablas? Digo, con una amiga, mamá. Dice, en España no puede hablar nadie más que tú que estés ahí con el eso. Ahora mi madre usa WhatsApp. Y mi madre, que nunca usó un ordenador, usa WhatsApp. Y ya no hay esa segmentación, dice tercera edad, no se han metido en las tecnologías. Ahora es todo el mundo. Y unas compañías que han logrado hacer eso, o sea, ahí hay una mercadotecnia y unas disquisiciones que son mucho más profundas de lo que parece. Pero hay una cosa, si bien como usuarios tenemos una penetración tecnológica fortísima, también te digo que a otros niveles digitalmente somos bastante analfabetos. En el sentido de que todavía nosotros temas relacionados con la seguridad de nuestros perfiles, cuentas móviles, etcétera, no va parejo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada. Estamos totalmente manipulados, totalmente, y cuando ya consigan nuestras emociones, ya hemos perdido los papeles. Siguiente conferencia.